lo peor que puede suceder con muchos de nosotros es que nos digan que usted llega a Cristo y la vida se le vuelve toda color de rosa. ¿Han tenido problemas? ¿Y por qué siendo cristiano? Yo dije una palabra que alguien me la corrigió y a mí me gustó que alguien me corrigiera. A mí me gusta cuando alguien me corrige algo que yo diga que no es correcto. No quiere decir que sea pecado, pero que no es lo más correcto. Yo dije que la ignorancia era pecado. Dije en alguna ocasión y muchas veces lo dije, la ignorancia es pecado. Basándome en un texto que está en el libro de Oseas capítulo 6, en el versículo 4, donde dice la palabra del Señor. Oseas 6:4, se me olvidó ahorita. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces yo me basaba en que la ignorancia es pecado. Y alguien me hizo una corrección que yo acepté y vi que tenía razón. Dijo, pastor, la ignorancia no es pecado. El pecado es permanecer en la ignorancia. Yo cuando empecé a andar en el Señor me dijeron eso, no lean mucho la Biblia que se vuelve loco. Y yo de loco me puse a leerla. Y miren cómo estoy, porque el texto de Oseas 4:6 dice con absoluta claridad, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. O sea, yo soy instrumento de bendición, pero el permanecer, el no querer conocer, el no querer andar más en el Señor, me causa ignorancia, y esa ignorancia sí se vuelve pecado. Cuando tengo la oportunidad de aprender algo, yo siempre le aconsejo a las personas, cada que tengan oportunidad de aprender algo, háganlo. Aprendámoslo, en algún momento nos puede servir. Igualmente, si no lo vamos a utilizar, pues no nos estorba, no nos molesta, no nos causa molestia. Eso para nosotros es importante. Ahora, aquí en este versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y es una exposición que hace el apóstol Pedro, hablando con unos judíos y haciéndoles entender que el Señor Jesús era el Hijo de Dios que venía del cielo y que los judíos lo habían matado. A su nombre. Gloria al Señor, que los judíos lo habían matado y los padres lo habían hecho, y que los padres habían dicho en ese momento, crucifíquenle y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque fue lo que gritaron allá los judíos en ese momento. Ahora, Pedro les hace la aclaración y le dice, tranquilos, yo sé que por ignorancia lo hicieron. No confundamos, amén, no confundamos ser ignorante, y voy a decir una palabra que puede sonar brusca, pero es verdad. No confundamos ser ignorante con ser bruto. ¿Sí es distinto? El bruto no entiende. El ignorante no sabe. Al ignorante se le enseña y sale de su ignorancia. Pero al bruto se le enseña, no aprende y sigue siendo. Yo no acepto que haya brutos en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor solamente hay gente que ha estado en ignorancia, pero que con el conocimiento ahora somos mejores personas para Dios, para la sociedad, para la familia, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, porque ahora tenemos conocimiento. ¿Amén? Yo tengo que reconocer que yo soy mejor persona que ayer, pero soy mucho mejor persona que hace 36 años cuando no conocía al Señor. Era ignorante. Ahora que conozco al Señor, soy mejor persona, y todo el que conozca al Señor es una mejor persona. Yo me atrevería a pensar, sí, me quedo en el pensamiento, pero no les digo lo que me atreví a pensar. Porque es que yo creería que todos tenemos una capacidad de entendimiento que si alguien nos enseña, podemos nosotros aprender y avanzar. Lo que pasa es que muchos no quieren. Usted le habla de Cristo a personas y les habla del amor de Dios, de lo bueno que es Dios, de la misericordia grande que tiene Dios, y sin embargo siguen diciendo, no creo. Hay gente que ve los milagros en su vida y dice, no quiero. Eso ya es ser uno muy bruto. No querer aceptar, no querer entender. Entonces ahí está la situación. Ahora, Pedro le está diciendo a la gente, no se preocupe, porque por ignorancia lo han hecho.
Verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios, dice ese texto en el verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces aquí viene algo que también es bien importante para nuestras vidas, que el Señor les dice a ellos, a los judíos, no a usted, a los judíos, les dice: ustedes lo hicieron por ignorancia, pero ahora yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que Dios había dicho a través de los profetas, todo lo que Él había comentado que iba a padecer su Cristo. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir Cristo? Que Jesús, el hombre, y Cristo es el ungido. Es el ungido, un hombre con unción, un hombre ungido con un propósito. Por eso a Él se le llama Jesús Cristo o Jesús Cristo, el hombre ungido con un propósito, apartado con un propósito. Entonces aquí dice que su Cristo había de padecer, o sea que su ungido había de padecer. Lo peor que puede suceder con muchos de nosotros es que nos digan que usted llega a Cristo y la vida se le vuelve toda color de rosa, que no tiene problemas financieros, ni emocionales, ni familiares, ni con los hijos, ni con nada. Que todo, usted se volvió cristiano y que todo le sale bien. Todos somos cristianos aquí. Todos somos cristianos. Y han tenido problemas. ¿Y por qué siendo cristiano? Porque es que el Señor no nos engaña, porque dice: nosotros tenemos que pasar por aflicciones. Y es normal que pase. A nosotros también nos sucede que en ocasiones se nos pone dificultad en la parte de alimentación, de vestido, de techo. Los que pagamos arriendo a veces no alcanzamos a cubrir. Es normal. Lo que cambia es la actitud que tomamos cuando suceden estas cosas. Eso es lo que realmente cambia en nuestras vidas. Pero en nosotros sucede normalmente. Hay gente que dice: no, es que usted siendo cristiano no puede enfermarse. A usted no le da COVID porque es cristiano. ¿A alguno de ustedes le dio COVID? A mí me dio. Me pusieron allá en un cuarto aparte solo. Y uno se siente, discúlpenme la expresión, uno se siente como muy miserable. Yo me acuerdo que me puse enfermo y fui con mi esposa a una cita médica, un médico particular. Y dijeron: venga, don Erasmo, todos amables, siéntese aquí. Y pues yo me senté allá y cuando me di cuenta todo el mundo se había ido. Que solo por allá en un cuarto dije: ay, Dios mío, ¿qué me van a hacer? ¿Ya qué sucedió? Y al rato fue que me llamó un médico para salir. Dijo: venga, don Erasmo, ya puede salir. Y salí y le dije a mi esposa: oiga, mami, me pusieron por allá solo. Dijo: sí, papi, vámonos rápido que ya me dijeron que nos fuéramos. ¿Cómo así? Su esposo tiene COVID y usted tiene que entender que su esposo no es un niño. Ya tiene más de 35. Entonces había que tener cuidado. Y le dice: Dios mío, ¿cómo se siente de difícil? Señor, yo soy pastor, yo predico, yo hablo, yo digo. ¿Por qué me enfermé? Porque somos humanos y aquí estamos y cualquiera se puede enfermar y a cualquiera le puede suceder la situación y cualquiera puede tener una dificultad momentánea. Es normal. La actitud que tomamos cuando venga el problema es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Amén. Entonces allí está diciendo, volviendo al texto, que lo hicieron por ignorancia como también lo hicieron los gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, que su ungido había de padecer, que el que era apartado con propósito tenía que pasar por dificultades. Dígale que está a su lado: no se preocupe por los problemas, preocúpese por adorar a Dios. Amén. Preocúpese por glorificarlo a Él. El resto viene y va, nada es para siempre. Gloria al Señor. Así que, y aquí es donde quiero tomar como el texto central, en ese versículo 19. Versículo 19 dice: así que, uno, ¿qué es?
arrepentidos. Creo que en alguna ocasión lo dijimos. Todos sabemos qué es arrepentirse. Arrepentirse es sentir dolor por haber pecado. Eso es arrepentimiento, sentir dolor por haber pecado. ¿Saben qué es pecar? ¿Yo cómo hago para saber qué no le agrada a Dios? ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que no le agrada a Dios? Cuando a nosotros nos han familiarizado tanto con las situaciones de pecado. Usted habla fuera con alguien y ese alguien vive en unión libre, que llama la sociedad, pero que la Biblia dice que es fornicación. A ese alguien, o que está en adulterio, o que es borracho, o que es maldiciente, a ese alguien, ¿cómo hago para hacerle entender que eso es pecado? Si para ellos es normal, si no, eso que tiene, la excusa que le ponen a uno normalmente es: si yo no he matado a nadie, yo no he pecado, yo que me emborrache o que me eche una cana al aire, me dé una vueltecita por ahí, eso no es pecado porque no le hago mal a nadie. Se familiariza con el pecado. Entonces el pecado, lo dijo la hermana Xiomara, no sé si alguno lo escuchó, tiene un origen etimológico y quiere decir errar el blanco, y errar el blanco es dañar el propósito o cambiar el propósito. Debemos ir hacia un sitio que nos indica el Señor, pero cuando erramos el blanco desviamos el sitio, desviamos el propósito. Entonces pecar es errar el blanco. Lo que nosotros hacemos, si nos lleva a errar el blanco, que el Señor nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, punto. Eso es lo que dice ahí. Y la santidad es lo contrario del pecado. Entonces el pecar es el errar el blanco, es dañar el blanco, es cambiar el propósito. Y algo o alguien tiene que hacerme entender qué es lo que es pecado. ¿Qué me hace entender a mí que el adulterio o la fornicación es pecado? ¿Quién me lo hace entender cuando estoy familiarizado con esas cosas? ¿O que emborracharme es pecado? ¿Quién me lo hace entender a mí? Pues la palabra de Dios, que es la única que no nos enseñaron. Cuando nosotros no hemos leído la palabra, cuando no conocemos la palabra, no sabemos que esas cosas nos hacen desviar del propósito de Dios. ¿Y por qué suceden esas cosas? Por ignorancia. ¿Y cuál es la ignorancia? La ignorancia de la palabra del Señor. Por eso a muchos el enemigo les ha colocado: no lean la Biblia que usted no la va a entender. O si la lee mucho, se vuelve loco. Yo cuando empecé a andar en el Señor me dijeron eso: no lea mucho la Biblia que se vuelve loco. Y yo de loco me puse a leerla. Y miren cómo estoy. Sí, entra uno en estado de locura. De decirle a las cosas que uno hacía normalmente que eran pecado, ahora decirle no. En la empresa donde trabajaba en ese momento me decían Pachequito, no por diminutivo, sino por aprecio, no por tamaño, sino por aprecio. Me decían Pachequito, o sea que usted no toma. No, señor. Empezando que yo soy abstemio de nacimiento, pero luego de que conocí a Cristo, menos. Y si se presenta por ahí alguna muchacha como con ganas de salir a pasear, pues no. Soy Pachequito, pero entonces ¿usted qué le pasó desde que se volvió evangélico? Me hacían así. No, porque es que ya tengo el conocimiento de la verdad de lo que yo no debo hacer. No por mi esposa, no por mis hijos, no por la sociedad, por el Dios que me salvó. Amén, por el Dios que me salvó. Entonces esto ya me lleva a conocer la verdad y se cumple en mi vida, en su vida o en nuestras vidas lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pedro, diciéndole a los judíos, le está diciendo: lo hicieron por ignorancia. Pero como lo hicieron por ignorancia, no quiere decir que no tengan necesidad de qué es lo que leímos ahorita en el versículo 19. Arrepentimiento. O sea, yo cometí, usted cometió, nosotros cometimos, vosotros cometisteis pecados por ignorancia. Pero esos pecados por ignorancia necesitan de arrepentimiento, o sea, de dolor
por haber ofendido a Dios. Amén. Amén. Dolor por haber ofendido al Señor. Arrepentidos, pero luego dice, así que arrepentidos y ya que es convertido. ¿Qué es convertido? Ya me arrepentí, ya sentí dolor por haber pecado. Ahora, ¿qué demanda el Señor de mí? Conversión. Cambio de actitud. Dígale al que está a su lado, si ya se arrepintió, cambie de actitud. Porque es que hay algunos que se arrepienten, pero vuelven por las mismas. A ver, no le diga eso a algunos sino hay gente que se arrepiente y dice, ay, de verdad, qué pecadito con Dios, pero vuelve por las mismas. Entonces el arrepentimiento conlleva subsiguientemente actos de conversión, cambio de actitud. Y el cambiar de actitud es nuestro. Usted va a notar que en ese versículo no dice que Dios lo va a hacer en usted. Dios dice que usted lo tiene que hacer y que Él le va a ayudar. Amén. Yo lo tengo que hacer y Él me va a ayudar. Si yo no lo quiero hacer, Él no me va a obligar. Pero si yo no lo quiero hacer, Él no me va a ayudar. ¿Sí lo estoy diciendo bien o no? La decisión es mía, la decisión es suya. Entonces, primero arrepentimiento, sentir dolor, se hizo por ignorancia. A mí me gusta eso de nuestro Dios, que Él sabe y entiende que nosotros lo hicimos por ignorancia. Todo lo que hicimos, lo hacíamos por ignorancia. Ahora, Él dice, ya lo hicieron por ignorancia, ahora tomen la actitud de arrepentimiento, sientan dolor por haber ofendido a Dios y ahora cambien las formas, cambien las maneras. Si era maldiciente, si maltrataba a su esposo, aleluya. ¿Algún esposo que diga amén? No, ni siquiera los dejan hablar. Oiga, terrible. Si era maltratando a su esposo o a su esposa, o si maltrataba a sus hijos de palabra o de hecho, pues cambie de actitud porque ellos quieren ver a Cristo en usted, no en otro. Ellos quieren ver a Cristo en usted. Si usted no cambia, otro no puede ver a Cristo en su vida. Entonces el cambio de actitud, me arrepentí de maltratar a mi esposa, ahora tengo que cambiar de actitud. Yo decirle, mamita o esposa o su merced o como le llame usted, yo le digo, mamita, perdóneme por haberla ofendido. Y ella me dice, sí papi, lo perdono. No hay ría que de pronto no nos creen. Dice, sí papi, lo perdono. Entonces, cuando dice sí lo perdono, ella espera de mí cambio de actitud. Porque si yo le digo ahora perdóneme, pero yo en un rato o mañana vuelvo y le grito, vuelvo y le insulto, vuelvo y la engaño, vuelvo y le hago cosas que le maltratan, y ella dice, este no se arrepintió. Porque el cambio de actitud demuestra que sí hubo el arrepentimiento. Pedro le estaba diciendo eso a los judíos, y el Señor nos está diciendo eso hoy a nosotros. Arrepentidos y convertidos, luego de estas dos cosas viene un premio para nuestras vidas. Y dice, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, el Señor está esperando cuál es el fruto del arrepentimiento, de la conversión, para que los pecados sean borrados. O sea, no es que yo digo me arrepiento y se me borraron los pecados. Entonces muéstreme, como dice la palabra en el libro de los Gálatas, por el fruto los conoceréis. Porque no hay otra forma de conocer que ya no solamente nos hemos arrepentido, sino que hemos cambiado porque damos frutos. Juan el Bautista en el capítulo 4 del libro de Mateo les hablaba a los fariseos, hagan frutos de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento, el cambio, el fruto es lo que la gente va a ver en nuestras vidas, porque va a decir, este era, pero ya no es. Y muchas veces a nosotros nos dirán lo que éramos, y sobre nuestro pasado no podemos hacer nada. Si alguien le dice, yo me la conozco, que usted le gusta andar con un novio, con otro novio, con otro novio, sí, eso era yo, no le puedo hacer nada por el pasado.
pero ahora estoy en Cristo. Y la Biblia me dice en el 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el fruto del arrepentimiento, que es una nueva criatura. Y todas las viejas pasaron. Bueno, de todas maneras, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo soy nuevo cada día en Cristo. Dígale que está a su lado, hoy amanecí 0 kilómetros. Aleluya. Amén. Somos nuevos en el Señor, pero porque hay actitud de arrepentimiento, hay fruto del arrepentimiento. Entonces, con base en eso, hay una seguridad bíblica, y es que son borrados nuestros pecados. O sea, por eso soy 0 kilómetros, son borrados mis pecados. Y no me pone 0 kilómetros como dirían otros, vuelve y juega. Es para que permanezcamos así en eso. Permanezcamos en una nueva vida en Cristo. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí hay algo que me pareció bien bonito. Leímos ahorita, ¿dónde fue que leímos, Juan? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahorita leímos en Juan el capítulo 16. ¿Sabe que no hay nada más dulce, más hermoso, más agradable que saber que nuestro Dios perdonó nuestros pecados, borró nuestros pecados? Verso 7 dice, en el capítulo 16 de Juan, verso 7 dice, pero yo os digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el texto, y cuando Él venga, acuérdense que en el libro de los Hechos dice que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo les voy a decir algo con absoluta seguridad. Creo que en algún momento hablamos de eso. El refrigerio es algo que nos ayuda a fortalecernos para seguir avanzando. Es en el caso de una necesidad, en el caso de un alimento, cuando usted está en una competencia, el refrigerio es algo que le dan cuando está en una reunión. Entonces vamos a tomar un refrigerio para retomar. El refrigerio nos da esa fortaleza para seguir. Aquí está diciendo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Y el mejor refrigerio para usted y para mí es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros desde ya a disfrutar de la gloria de Dios. No estar todavía, porque en ella vamos a estar o cuando partamos a la presencia del Señor o cuando la iglesia sea levantada. Pero el Espíritu Santo nos lleva a disfrutar desde ya de la gloria de Dios estando aún aquí en la tierra. A disfrutar de la presencia del Señor. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ella nos lleva a disfrutar de la presencia del Señor. Esos son los tiempos de gloria, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Que puede uno hablar con Él, que puede uno comunicarse con el Señor, que puede recibir el abrazo de Dios. Muchas veces uno queda a solas, muchas veces lo he dicho y me gusta decir esto porque a veces tenemos necesidad de que se nos recuerde. Y estando nosotros a solas, podemos quebrantarnos, llorar, golpear, decirle al Señor por qué. Y del cielo viene ese tiempo de refrigerio. De la presencia del Señor viene la unción del Espíritu Santo y viene ese refrigerio para decir, no tema. No tema. Estoy para ayudar. Y usted puede sentir el abrazo del Señor. Muchas veces lo he sentido. Y yo le cuento que lo he sentido en los tiempos más críticos de mi vida. Cuando Él viene y abraza y dice, no temo. Muchas veces Él ha tenido que decir, esto no es para muerte, esto es para vida. Esto no es para la cárcel, esto no es para un fracaso, es para crecimiento espiritual. Muchas veces a solas, cuando nadie nos entiende. Ni siquiera nuestro esposo o esposa o nuestros hijos, quedamos solos con Él. Entonces viene y nos da ese refrigerio, nos abraza. Cuando uno dice, Señor, ¿de dónde?
Cuando uno se acuerda de ese salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmo nos trae respuesta, mi socorro viene de Jehová. Y no es que venga el Señor con un costalado de plato de mercado, es que viene con la presencia de su dulce Espíritu Santo para decirnos, aquí estoy. Y no hay nada más hermoso que sentir la presencia del Señor y que nos diga aquí estoy. Para que del cielo vengan los tiempos de refrigerio. El Espíritu Santo envía ese tiempo de refrigerio. Cuando se está en el pecado, cuando se ha amañado, acostumbrado por el pecado, es muy difícil. Yo no sé si la palabra imposible cabe aquí. Sentir su presencia y recibir su refrigerio. Porque está condicionado a arrepentimiento. ¿Cómo es? Arrepentimiento, conversión, para recibir perdón de pecados y vengan los tiempos de refrigerio. Es necesario eso. No puede venir conversión si antes no ha venido arrepentimiento. Alguien me enseñó, yo dicto unos talleres espontáneamente sobre lo que tiene que ver con el perdón, el arrepentimiento y el perdón. Siempre, para que haya perdón, tiene que haber antes arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nunca habrá perdón. El Señor lo sujetó eso a su voluntad. Si yo quiero ir al cielo, alcanzar el perdón del Señor, primero tiene el Señor que ver en mí arrepentimiento. Si no ve en mí arrepentimiento, Él, aunque quiera, aunque su esencia sea perdonar, no puede dármelo porque la falta de arrepentimiento impide que yo reciba perdón. ¿Amén? No nos acostumbremos a la situación de pecado. No lo normalicemos, que es el peligro en que está cayendo la iglesia. Se está volviendo normal lo que ofende al Señor. Cuando no teníamos a Cristo es una cosa, era en ignorancia. Pero ahora ya teniendo a Cristo, debemos saber que lo que es pecado, lo que era pecado en el Antiguo Testamento, sigue siendo pecado en el tiempo de Jesús y sigue siendo pecado en nuestros tiempos. Eso no ha cambiado. La sociedad nos ha querido permear el pecado, tapar el pecado, esconder el pecado y familiarizarnos con el pecado. Pero la palabra del Señor dice claramente en el libro de los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Y dice la palabra del Señor en Juan 14:6, creo que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Es verdades bíblicas innegociables, y ahí está. Entonces es necesario lo uno para alcanzar lo otro. El tiempo de refrigerio es la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y la iglesia se ha acostumbrado a no sentir el Espíritu Santo, a no hablar con el Espíritu Santo, a no pedirle perdón al Espíritu Santo. Y muchas veces lo he dicho y hoy lo quiero repetir por alguien que no lo haya escuchado. El que no tiene la presencia del Espíritu Santo, el que no disfruta la presencia del Espíritu Santo, el que no goza de la unción, de la presencia del Espíritu Santo, no puede tener la comunión ni con Jesús ni con el Padre, porque la única comunión entre Jesús, el Padre, Jesús y yo, es el Espíritu Santo. No hay otro. Usted puede hablar bien de Jesús o mal de Jesús. Usted puede hablar bien del Padre o mal del Padre si usted quiere. Pero si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo, no tiene la comunión con el cielo. Y usted puede ir por cualquier lugar, pero si no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, que lo que dice aquí en el Evangelio de Juan que estamos leyendo, dice que cuando Él venga, verso 8, ese es el refrigerio para nuestras almas, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a hacer eso? El Espíritu Santo. Si yo no lo tengo, ¿quién me va a convencer a mí de pecado? Nadie, porque no está el que me convence. Porque es que el Espíritu Santo tiene el deber
podría yo decir que la obligación de santificarme a mí para presentarlo como la esposa santa, pura, sin mancha y sin arruga, delante del Hijo y en presencia del Padre. El Espíritu Santo le toca ese oficio. Entonces, por eso cuando yo, cuando usted, cuando alguien de nosotros va a pecar, antes va a escuchar o va a sentir una vocecita que le dice, eso no está bien. Porque el Espíritu Santo está ahí. No, es que estoy que le digo 4 verdades a mi suegra. El Espíritu Santo le dice, no, a ella hay que amarla. Es que estoy que me provocas baratar a mi esposo, a mi esposa, a esa vecina, a esa vieja que me lo está mirando. El Espíritu Santo dice, no, háblele de mí. El Señor dice, háblele de mí. Porque esta gente que hace eso necesita a Cristo, no que usted la mechonee. Bueno, cuando se mechonea se siente un fresco. Pero no es lo que necesita. Necesita es conocer al Señor. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo. De lo contrario, se deja guiar. Y cuando no hay la comunión, no tenemos al Espíritu Santo allí, podemos hacer lo que queramos y nombrar a Dios. Porque un secreto que les cuento, un secreto no es tan secreto. Y al diablo no se preocupa si usted ora o reza o asiste a la congregación. Al diablo eso no le preocupa. Al diablo le preocupa su comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Él no va a querer nunca que usted deje de creer en Dios. A él le interesa que usted crea en Dios. Lo que no le interesa es que usted le crea a Dios. A él no le interesa que usted le crea a Dios. Usted puede encontrar todo tipo de gente que causa maldades y todos se consagran a Dios antes de hacer maldad. Los homicidas, los ladrones, los violadores van a reuniones, posiblemente muchos van a denominaciones cristianas y luego salen a hacer la maldad. Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, muchos pueden ir a denominaciones cristianas y luego hacen la maldad. Mientras no está el Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de errar el blanco, pues no va a suceder nada. Va a seguir el vocabulario de maldición, la actitud de maldición. Ese Espíritu Santo es el refrigerio del cielo. Es el que nos trae la paz, el gozo, la tranquilidad. Usted y yo somos los que decidimos, porque el Espíritu Santo, la Biblia me enseña que Él es como una paloma, que es muy sensible, que solo un portazo, que solo un grito causa que se vaya. El Espíritu Santo es algo tan tierno, tan sensible, que nosotros debemos conocerlo y tratarlo con muchísimo cuidado, con mucho cuidado para que esté en nuestras vidas, para que Él sea el que nos dirige. Amén. Para que del cielo vengan tiempos de refrigerio. Eso nos va a convencer a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, que dice en el verso 9, 10 y 11, más o menos explicando lo que dice el verso 8. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. O sea, el no creer en Jesús es pecado y no podemos estar convencidos de pecado si Jesús no está en nuestras vidas y no tenemos la comunión a través del Espíritu Santo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. A Él le correspondió el lugar a la diestra del Padre y de manera natural no se iba a poder ver, solamente de manera espiritual. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El enemigo es un derrotado. Yo decido si le doy vida o no. El pecado ha sido derrotado. Yo decido si le doy vida o no. Es mi responsabilidad hacerlo.